Bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar con el chat número 21 de la salud, un programa social orientado a tratar los temas médicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Este, yo soy el doctor Fernando Terán Vélez, soy médico internista del Hospital Metropolitano y he sido invitado para hablar sobre el dolor neuropático. Antes de empezar con esta charla, quería comentarles que pueden hacer sus preguntas o adjuntar todas las preguntas para ir uniéndolas y al final podemos responder a sus inquietudes. Entonces empecemos a hablar sobre el dolor neuropático. Es importante al poder hablar de dolor, primero saber que existe un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico. Los dos en conjunto son aquellos que reciben la percepción de un estímulo, lo transmiten hacia el sistema nervioso central que está en el cerebro y el sistema nervioso central lo procesa y envía una respuesta frente a un estímulo. Existen dos tipos de dolores. El dolor nociceptivo, que es aquel que se produce cuando hay un estímulo doloroso de esos receptores. Envían la información al cerebro y responde con una respuesta frente al dolor. Pero también existen otros tipos de dolores y sobre todo el dolor neuropático. El dolor neuropático es cuando existe una lesión de aquel medio de transporte, de los nervios específicamente, se lesionan por distintas causas y ya la percepción del dolor es distinta, es algo diferente a lo que nosotros tenemos cuando presenta un estímulo. Ese dolor puede estar permanentemente y puede hacerse más intenso cuando existe el estímulo. Existen muchísimas causas que podrían tener o podrían llevar a cabo a la producción del dolor neuropático. Las causas pueden ser infecciones, por ejemplo. Existen infecciones que estimulan a los nervios o los lesionan y esos son la infección por el herpes, la enfermedad de Lyme, que es la borreliosis. Existen infecciones bacterianas también. Existen enfermedades metabólicas que también generan dolor neuropático, por ejemplo la diabetes, los trastornos de la glándula tiroides, la cirrosis, enfermedades o lesiones traumáticas de los nervios también nos pueden darles o nos pueden ocasionar el dolor neuropático. Existen tóxicos, medicamentos, por ejemplo, los medicamentos para quimioterapia pueden dar y existe un sinnúmero de fármacos que pueden producir o irritar o sensibilizar a esos nervios. También existen sustancias tóxicas como el alcohol, la toxina, ciertas toxinas también, la toxina tetánica da en sí una alteración de los nervios periféricos. Existen tumores que por compresión podrían dar lesiones o dolores de origen neuropático, tumores en el sistema nervioso central y tumores en el sistema nervioso periférico. ¿Cuáles serían, y tal vez lo más importante para la comunidad es saber qué puede ser un dolor neuropático? El dolor neuropático tal vez no es un estímulo, pero sí es una sensación permanente de amortiguamiento, de pinchazos, de quemazón, de ardor, de sensibilidad. Entonces es una percepción distinta. Tal vez si yo me corto o si me quemo, tengo un dolor puntual, muy localizado. En el dolor neuropático tal vez ni siquiera está muy bien localizado. El paciente tiene una sensación y lo refiere como hormigueo, como punzada y a veces es muy difícil para él, para los pacientes poder referirlo. Entonces, así es más o menos una guía para que ustedes puedan saber cuándo están sufriendo de un dolor neuropático. Y más aún cuando tienen, por ejemplo, un familiar de ustedes que tiene alguna de las patologías que les he mencionado. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, que son el ejemplo clásico de los pacientes que tienen dolores neuropáticos. Eh, Ahora, lo más importante después de saber cómo es la característica de aquel dolor neuropático, yo creo que lo interesante para ustedes es saber
¿Cómo puedo yo manejar un dolor neuropático? Y el manejar el dolor neuropático es utilizar medicinas analgésicas generales que pueden ser en una ayuda parcial, pero existen otros medicamentos que también se han probado. Por ejemplo, la utilización de los medicamentos antidepresivos que no se utilizan para la depresión, pero que sí han cambiado la percepción del dolor porque actúan a nivel de los receptores de dolor. También hemos utilizado medicamentos anticonvulsivos que también se cambian la percepción del dolor y generan un aumento del umbral del dolor. Entonces la percepción es distinta. Pero el boom hoy en día es utilizar medicamentos que si la lesión o si el origen del dolor neuropático es la destrucción del nervio o una alteración o una disfunción del nervio, es recuperar el nervio. Entonces, existen nuevos medicamentos que nos ayudan a restablecer la función del nervio, que vuelva a percibir en forma normal. Entonces, esos medicamentos ahora los tenemos al alcance de ustedes y se pueden utilizar con mucha facilidad. Eso básicamente es lo que les puedo decir en cuanto a una ayuda para la comunidad sobre el dolor neuropático. Tal vez si ustedes me hacen llegar algunas preguntas suyas y me hacen saber cuáles inquietudes y en qué les puedo aclarar alguna cosa extra con respecto al dolor neuropático. Okay. Aquí tengo una pregunta en la cual dice, ¿qué factores influyen para el dolor neuropático? Bueno, existen muchos factores que pueden predisponer. Primero, los causales. Yo les hablé sobre las causas. Si la causa del dolor es una sustancia tóxica, pues eso va a influenciar en que el paciente lo perciba, si está ahí. Si el paciente es diabético y si el paciente es diabético y tiene de por sí una alteración de su nivel de glucosa, eso va a hacer que el paciente lo perciba más el dolor neuropático que cuando está en un estado normal de glicemia. La exposición a ciertos factores ambientales también puede generar un cambio en el dolor neuropático. El calor, el frío, básicamente eso. ¿Alguna otra pregunta? Los pacientes que tienen más susceptibilidad a tener dolores neuropáticos, esos pacientes son aquellos que tienen enfermedades, por ejemplo, las metabólicas. Un paciente que tiene hiperuricemia y que tiene un ataque de gota, ese paciente va a tener más probabilidades de tener un dolor neuropático. El paciente que tiene una infección por herpes virus y se produce el herpes zóster, después de curarse, también va a tener predisposición a tener más dolor neuropático. Los pacientes, también existe un componente emocional en los pacientes que perciben el dolor, ¿sí? El dolor neuropático. ¿Alguna otra pregunta? Manuel nos hace una pregunta, dice, sabiendo que la herpes puede causar dolor neuropático, el herpes zóster, ¿tiene cura o no? ¿Y cuál es el tratamiento? El herpes zóster es causado por un virus. El virus ingresa al organismo, tiene una predilección por el tejido nervioso, se localiza en todo el trayecto del nervio, lo inflama y se produce a veces una expresión externa de la infección, que son vesículas. Pero las vesículas pasa el tiempo y se recuperan, sin embargo, queda una sensibilidad a nivel de la piel de estos pacientes. Entonces, la lesión cutánea desaparece, pero el paciente persiste con la infección por el virus. Incluso cuando damos medicación antiviral, el paciente se recupera momentáneamente, pero el virus anida en el tejido nervioso. A veces el paciente, entonces como queda el virus anidando, pasa el tiempo y baja el sistema inmunológico y vuelve a aflorar la infección. Por eso, tal vez la pregunta va dirigida a eso.
El paciente que tuvo un episodio vuelve a tener otro episodio de infección por herpes zóster y sí se lo puede repetir. La señora Puca de Rendón nos dice, el dolor puede volver a repetir. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se previene el dolor neuropático? Bueno, el dolor neuropático sí se puede volver a repetir. De hecho, el paciente que tiene dolor neuropático posiblemente siempre lo tenga. Pero con los nuevos tratamientos que hay hoy en día podemos llegar a la recuperación casi total del nervio. Ahora, si es que ese nervio fue el que se lesionó, pero yo puedo volver a tener otro episodio de dolor neuropático en otro sitio y por otras causas. Eso también puede pasar. ¿Qué tipo de tratamiento se aplica a estas enfermedades para minimizar la intensidad y la duración del dolor? Bueno, básicamente el tratamiento o para minimizar la enfermedad es utilizar la medicina. O sea, el paciente, si se expone a menos factores, como ya los dijimos, a menos factores de riesgo de tener la sensibilidad o la percepción del dolor, esa es una medida general. Pero la utilización de los medicamentos es la que nos va a controlar el dolor y existe un sinnúmero de medicamentos. ¿Qué hacer cuando un paciente recibe tratamiento y poco o nada se alivia el dolor? Eh, yo creo que hay muchísimos casos de pacientes que tienen dolor neuropático y el dolor es persistente. A veces no está bien, pero uno habla de la experiencia de uno en tratar a los pacientes y hay pacientes que han venido utilizando analgésicos generales, antiinflamatorios y no tienen una buena respuesta. Después se sube como el nivel de uso de los medicamentos, se utilizan medicamentos de acción un poco más central, eh, medicamentos opioides y van bien, pero realmente si la lesión es del nervio, lo que hay que hacer es dar un medicamento que recupera el nervio. Entonces, hasta no utilizar ese medicamento no vamos a tener una buena respuesta. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que causan el dolor neuropático? Bueno, también ya lo dije, pero sí vale recalcar que las enfermedades en las que más vemos dolor neuropático son la diabetes, los pacientes que tienen trastornos de la glándula tiroides, los pacientes con hiperuricemia, los pacientes con cirrosis, los pacientes que tienen lesiones por herpes zóster, muy común, es que se queden con un dolor posherpético, una neuropatía posherpética. Los pacientes con la neuralgia del trigémino, muy conocida. Y también los pacientes que tienen neuropatía alcohólica, pues, por ejemplo. Las creencias del paciente sobre el dolor podrían afectar al tratamiento, pues sí. El utilizar medicación o tratamientos naturales a veces, que no está mal, que también tienen su valor, pero el utilizar, por ejemplo, medicinas o sea, usar emplastos, cosas así, en un paciente que tiene herpes zóster, podría infectar las vesículas y llevar a un empeoramiento del cuadro. Por ejemplo, el paciente que tiene pie diabético y utiliza sustancias para cicatrizar, también podría empeorar o podría infectarla, por ejemplo, el pie diabético. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 5 personas padecen dolor crónico de moderada a grave. Una de cada 3 personas no puede mantener un modo de vida independiente debido a las dolencias. Según la organización, ¿qué avances ha tenido la medicina con respecto a este tema? Pues sí, una de las causas o de los problemas más importantes de los dolores de tipo neuropático es la implicación que puede tener en el desenvolvimiento de su vida. Los pacientes dejan de trabajar, los pacientes no pueden dormir, los pacientes
incluso cambia su estado de ánimo. Y las medidas generales o lo mejor que se pudo haber hecho es utilizar los analgésicos y mejorar o mejor o mejorar o recuperar el nervio periférico. La Federación Europea de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y la Organización Mundial de la Salud impulsó la propuesta de reconocimiento del alivio del dolor como parte integral del derecho a la mejor salud física y mental posible. ¿Cuál es su opinión al respecto? Me parece fabuloso que dentro de las medidas se reconozca el dolor como un problema y parte integral el aliviar a un paciente que tiene dolor. Nosotros vemos muchísimos pacientes diabéticos que sufren muchísimo y a veces es tan severo para él el tener dolor neuropático como empezar a tener problemas renales, por ejemplo, como complicaciones. Entonces, el poner al dolor como un síntoma o como un problema importante es muy básico. Bueno, espero que todo lo que les he dicho y responder sus inquietudes les haya servido. Muchas gracias por escucharme y por estar aquí. Y quiero invitarles a dar dos números del 1 al 464. Esta noche Vago premiará a dos personas que se hayan comunicado, hayan escuchado con nosotros esta conferencia. Dos números del 1 al 464. A las personas que, por favor, quiero los dos números. No veo, no veo los dos números. Quiero ver los dos números. Bueno, no tenemos todavía los dos números, pero quiero que que estén presentes y que sigan utilizando o sigan acudiendo a estas charlas de Vago, que es un programa social orientado a tratar los temas médicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida. Recuerden que este es el chat número 21, ¿sí? Y les esperamos el siguiente chat. De todos modos, todavía está pendiente que me envíen los dos números del 1 al 464 para premiar a estas personas que se inscribieron. Y también les quiero... Bueno, tengo ya el primer número. El primer número es el 464 y la ganadora es Natalia Arrobo. Muchas felicidades. Y me falta un número. De todos modos, en este momento quiero despedirme de ustedes y darles mis datos. Si quieren en algún momento comunicarse, conversar o visitarme para hablar sobre el tema del dolor neuropático, lo pueden hacer. Mi nombre es Fernando Terán Vélez. Soy médico internista del Hospital Metropolitano. Mi número de teléfono del consultorio es 322-0054, 322-0074, 322-0061. Y mi correo electrónico es fernandoterán-1 @hotmail.com. Y tengo el otro número es Ana Cecilia Chávez Torres con el número 454. Les felicito por haber participado y por haber ganado también. Buenas noches.